Y tenemos ya en la línea a José Luis Contreras, fiscal general del Estado de San Luis Potosí. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, fiscal. ¿Cómo está usted? Eva María, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hace unos instantes justamente informamos a nuestra audiencia acerca de lo que ocurrió el pasado viernes por la tarde, fiscal, respecto a pues toda esta situación legal, ¿no?, en torno a la figura de la doctora Mónica Rangel. Así es. Sí, les comento que dentro del proceso y dentro de una investigación complementaria, en particular en la causa que se le instruye más bien a la doctora Mónica Rangel, inmediatamente después de que fue vinculada, la Fiscalía recibió una solicitud de procedimiento abreviado de la defensa. Sí. Atendiendo a ello, se generaron las pláticas para dialogar sobre la pena probable a imponer y solicitar al juez de control la audiencia respectiva previa reparación del daño. Lo que así ocurrió, y es una salida alterna justa para ambas partes, en la que finalmente se concretó el pasado viernes por la tarde, como bien tú lo refieres. Bien, fiscal, hay un tema, ¿sí? Ella paga estos 22,42,000 pesos como reparación de daño a los servicios de salud, pero bien sabemos que el faltante es mucho mayor en los servicios de salud en lo que refiere al sexenio pasado, y entonces quisiéramos preguntarles, ¿no?, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes desde el ámbito judicial pues están teniendo respecto a estos faltantes, ¿no? Porque nos queda claro que esto solamente tiene que ver con una línea de investigación en particular. Así es, esto solamente se trata de un solo caso, un supuesto administrativo y que se tornó legal en el ámbito penal. Sí. Sin embargo, como yo lo he referido, como lo ha referido el señor gobernador en su momento, como también otro colectivo que también presentó una denuncia, existen otras denuncias. Sin embargo, por el momento estamos trabajando aún sobre las líneas de investigación que nos permitan establecer que efectivamente se trata de un hecho con apariencia de delito y no una cuestión administrativa, como pudiera derivarse de las observaciones que en su momento establezca o estableció la Auditoría Superior de la Federación o del Estado. Ya una vez que tracemos esas líneas, habría que determinar quién es el probable partícipe en la comisión de esos hechos, lo cual estamos trabajando. No se dará carpetazo a ninguna de las otras carpetas de investigación que estamos analizando. ¿El resto de las denuncias le harían volver a la pila a Mónica Rangel? Si es necesario, sí. Si es necesario, dada la conducta que se le pudiera atribuir y que ella resultara como partícipe en estos hechos, y si se dan las condiciones, sería solicitar nuevamente ya sea una orden de aprehensión, una orden de presentación o citación, lo que surja de acuerdo a la carpeta de investigación correspondiente. José Luis, fiscal, gracias de verdad por estar aquí, porque normalmente los encargados de la Fiscalía, antes Procuraduría, pues nunca daban entrevistas sobre los temas más candentes de la opinión pública. Y yo sí tengo muchas preguntas que hacer. Primero, este tema, a ver, descubren que hay 22 millones de pesos que se habían gastado presuntamente para el combate al dengue y que no cuadraba ni dónde estaba el material, ni cómo se había aplicado, etcétera, etcétera. En esa condición, ustedes aprenden a Mónica Rangel porque fue quien era la responsable de autorizar esa compra. Entonces, ¿quién es quien devuelve los 22 millones de los que han estado hablando? ¿Mónica Rangel o la empresa a la que Mónica Rangel autorizó hacer esta compra? Es ahí una pregunta, creo que es válida, porque no es lo mismo que, lo decíamos hace rato, que Mónica haya sacado de su cajón 22 millones para regresarlo como si fuera una suerte de fianza, cuando finalmente no lo es, ¿no? Y nos gustaría tenerlo clarísimo para que toda la gente lo entienda. Claro, mira, es cierto, está involucrada en ese proceso la propia doctora Mónica, junto con otros dos ex servidores públicos de los servicios de salud, y una cuarta persona más que pertenece a una empresa privada, el sector privado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bien, la petición, la solicitud que en su momento recibe la Fiscalía es por parte de la defensa de la doctora Mónica, y es esta en conjunto con la defensa quien se hace cargo del pago de la reparación del daño. Ninguna otra parte procesal, solamente la doctora Mónica y
sus abogados defensores. La forma, claro, está de que nadie tiene 22 millones de pesos en su casa, o probablemente sí. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesaba es el pago de la reparación del daño como uno de los objetivos en este nuevo sistema, y así se hizo. Quiero aclarar que no se hizo en una sola administración, es decir, se hicieron aportaciones, aproximadamente 18 aportaciones, es decir, administraciones, depósitos a la cuenta que se le proporcionó, y así se fue solventando hasta que dio la suma total. Pero solamente quiero aclarar, la doctora Mónica y sus abogados defensores. Entonces, ¿esto es un tema en el que se tipifica como peculado o como desvío de recursos públicos? O sea, ¿cómo termina estando configurado el delito en contra de Mónica y cuál es su estatus legal? ¿Cómo se da este tema del procedimiento abreviado, fiscal? Mira, la doctora es vinculada en un inicio por el delito de ejercicio abusivo de las funciones públicas, es decir, ejercer de manera abusiva el cargo con la finalidad de hacerse. Es muy parecido al fraude, sin embargo esto es muy específico, puesto que el tipo penal está dedicado a los servidores públicos, quizá también a particulares, pero en lo particular en esta causa así fue. Y la asociación delictuosa que también se configuró en su momento, y así fue vinculada al proceso. Este procedimiento penal acusatorio admite y permite siempre, bajo la oportunidad y procedencia, la salida, la forma de conclusión de diversas formas, ya sea a través de un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, un juicio, y cuando las partes no desean ir a juicio porque consideran que con los datos de prueba son suficientes para concluir sin necesidad de probar nada, es cuando se plantea un procedimiento abreviado. En un procedimiento abreviado, las partes se convencen de que con los registros, con los datos de prueba son suficientes para concluir una causa. ¿Qué implica ello dentro de un procedimiento abreviado? Que se imponga y se solicita al juez que se imponga, en este caso a la doctora, una pena de acuerdo reducida a 1/3, considerando la pena mínima con relación también a las sanciones pecuniarias, y siempre y cuando la doctora renuncie a su derecho a acudir a un juicio oral, sabiendo que en un juicio oral puede ser condenado a absuelta. Sin embargo, en un procedimiento abreviado, el único fallo es condenatorio. Ella debe de aceptar su responsabilidad, debe de aceptar las penas que la Fiscalía le propuso, debe de reparar el daño, lo cual así se hizo previamente, y en su momento debe de establecerse diversas condiciones en las que, como bien se divulgó en su momento, fueron aceptadas por la doctora de voz propia, previa asesoría con su abogado defensor, y es una forma de solución. Quizá alguna de las partes a la sociedad, una parte de ella no le convence esta forma de solución, pero así es una vertiente que este nuevo sistema acusatorio y oral permite concluir un procedimiento, incluso a través de un acuerdo reparatorio, un perdón, etcétera. Son diversas formas las que son. Las más gravosas quizás son el procedimiento abreviado y un juicio oral, en el que sí se dicta un fallo condenatorio o absolutorio, en este caso fue condenatorio, y concluye la causa. Pero esto, insisto, solamente es respecto de un hecho que se le atribuyó en su momento. Jesús. Estamos conversando con el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras. Fiscal, a ver, el tema de Miguel Ángel Lutzo, ¿no? Sería el mismo caso, ¿no? O uno muy similar, pero con más de 31 millones. ¿Estamos hablando de la misma empresa señalada? Sí, efectivamente estamos hablando de los mismos entes. Y en ese proceso también hay disposición tanto del exsecretario como de la empresa para resarcir al erario público la cantidad que se desvió presuntamente. No, fíjate que quiero aclarar un punto. No ha habido una negociación como tal, o un diálogo, mejor dicho, con la defensa del doctor Lutzo. Se ejercitó acción penal, está vinculado, sí hay una exigencia en pago o reparación del daño, se ha dialogado con diversos entes. Sin embargo, de manera directa con la defensa actual del doctor Lutzo no ha habido ningún acercamiento como tal. Sí lo ha referido
que dentro de esa causa se ha entablado un diálogo, pero no directamente con él. Si no hay un diálogo, nosotros vamos a continuar la causa para ir a juicio en el que probaremos los hechos que se le han imputado dentro de la audiencia inicial, y para ello se producirá la prueba en el juicio. Esperemos que no se prorrogue más la investigación complementaria y pronto ir a juicio si no arribamos a una salida de procedimiento abreviado. Fiscal, ya para terminar y agradecerle mucho que esté con nosotros esta mañana, ya para dejarlo claro. Entonces, sí, el resumen de esto es, en 18 diferentes pagos ya se pagaron los 22 millones de pesos que se habían usado, se habían señalado en este proceso de compra irregular cuando fue su responsabilidad como secretaria de Salud a Mónica Rangel. Y eso generó que se diera un procedimiento abreviado cuando ella asume la responsabilidad de esto para que, como es un delito en el que puede generar pues un pago de una multa, el reingreso del dinero a las arcas públicas, ella pudiera salir. Ella ya está libre y en este momento no hay otro acto formal que pueda llevarla otra vez en contra de, a rendir cuentas ante el Estado potosino. Al menos no tan claro. Es correcto, Jesús. Ella, una vez que realizó los pagos correspondientes, refiero que son aproximadamente, dice que pueden ser más, menos, solamente la Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud me informaron que sí, efectivamente se habían realizado los depósitos, tuvimos la comprobación de los mismos, es aproximadamente en esas administraciones, y una vez que se logró ello, como requisito fundamental es que la doctora aceptara su responsabilidad en el hecho que se le atribuyó. Eso es una regla con todos los procesados, no precisamente o en particular con ella, con todos, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que, incluso déjame referirte que la pena, de acuerdo a los parámetros que se establecen en el Código Nacional, pudo haber sido menos. Sin embargo, nosotros consideramos que, dado el ilícito que se le atribuye, la oferta que se hizo a la defensa fue de 4 años, 10 meses de prisión ordinaria, lo cual le permitió en su momento obtener y solicitar en un primer término el beneficio de la suspensión condicional de la pena, es decir, se suspende la pena para que se ejecute en libertad previo pago de una garantía, lo cual así ocurrió, y eso fue una libertad discrecional del juez de control que en su momento impuso la sentencia, en donde así se la concedió, y fue la situación jurídica que le permitió en su momento obtener su libertad el propio viernes. Cabe decir que esa resolución, esa sentencia quedó firme en la misma fecha en que se dictó, es decir, el viernes pasado se dictó el fallo condenatorio, ahí se dictó la sentencia y la misma sentencia quedó firme, lo cual permitió a las partes en su momento concluir esta causa y para la doctora obtener su libertad. Pues esta es la voz del fiscal que nos está dando detalles de lo que sucedió en el entorno de este caso de alto impacto mediático y social. La ex candidata, por cierto, a gobernadora de San Luis por Morena, ex secretaria de Salud Mónica Rangel, que ya está libre. Fiscal, gracias por atender esta llamada. Gracias, fiscal. A sus órdenes, estoy atento a cualquier llamada. Gracias, buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, buen día. Pues